Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense para sumergirnos en un tema que tiene al mundo en vilo. La tensión comercial entre Estados Unidos y China. Uf, sí, la cosa está que arde. Para esta Deep Dive nos basaremos en un video de YouTube del canal Oracle Vision Ajá. que analiza las últimas decisiones de sorpresa, Trump, De vuelta en la Casa Blanca. en su segundo mandato nada menos. El video se titula Choque de gigantes. China tomó una decisión drástica contra EU. Trump no esperaba esto. Dramático, ¿no? Y fue publicado en 2025. O sea que estamos hablando de un futuro no muy lejano. Un futuro donde Trump regresó a la presidencia después de Biden. Increíble. Imagínate el contexto político en el que se desarrolla esta historia. Sin duda, este contexto es clave para entender la dinámica de la situación. Bueno, el video no se anda con rodeos. Trump regresa y ¿qué hace? Sacude el tablero mundial. Especialmente en el ámbito comercial. Exacto. ¿Y cuáles son sus primeras movidas? Pues el video nos presenta a un Trump que apuesta fuerte. ¿Fuerte en qué sentido? Apuesta fuerte por los aranceles. Claro, los aranceles, su arma preferida. Y no solo contra China, ¿eh? Ah, ¿no? También contra México y Canadá. No me digas. ¿Y de qué porcentaje estamos hablando? Habla de un 10% sobre productos chinos. Un 10% ya es una cifra considerable. Un 25% sobre productos mexicanos y canadienses. Un 25%. Eso ya es una declaración de guerra comercial. E incluso insinúa la posibilidad de un 60% sobre China en el futuro. Un 60%. Esos porcentajes son altísimos. Impresionante. No puedo evitar pensar en el impacto que tendrían en la economía global. Brutal. Y dime, ¿cómo reacciona China ante esta estrategia tan agresiva? Pues China responde con base, ¿Y? con una mezcla de cautela y desafío. Interesante. Por un lado, el video destaca su mensaje, ¿Qué mensaje? el de que no hay ganadores en las guerras comerciales. Sabía reflexión. Pero por otro lado, ¿Qué pasa por otro lado? ya están articulando medidas para protegerse, ¿Cómo cuáles? como la posibilidad de aumentar su deuda para estimular la economía. Es interesante esa dualidad, ¿no? Sí. Reconocen el peligro de una guerra comercial, pero al mismo tiempo se preparan para una. Claro, Podría ser una estrategia para no mostrar debilidad ante Trump. es una posibilidad. El video no profundiza en las motivaciones de China, No, pero sin duda plantea la pregunta: ¿es esta una simple estrategia de negociación o el inicio de una verdadera guerra comercial? una pregunta que nos deja a todos con la incertidumbre. Y hablando de incertidumbre, Ajá, ¿qué significa todo esto para la economía estadounidense? buena pregunta. El video menciona que los aranceles podrían aumentar los precios al consumidor y perjudicar a las empresas. Efectivamente. Varios economistas citados en el video Sí. advierten sobre las consecuencias negativas de esta política. Hablan de pérdida de empleos, menor producción económica, Uf, suena bastante preocupante. e incluso un aumento del déficit comercial. Podríamos estar ante una repetición de la guerra comercial de la década pasada, Es posible. pero esta vez con consecuencias aún más graves. Es una posibilidad que el video deja abierta. Lo que sí queda claro es que la economía global está en un punto de inflexión Totalmente. y las decisiones que se tomen en los próximos meses tendrán un impacto duradero. Sin duda. Este video nos deja con más preguntas que respuestas. Cierto. ¿Hasta dónde llegará Trump con esta escalada de aranceles? Quién sabe. ¿Qué medidas tomará China para contrarrestar el impacto? Es un misterio. Y, lo más importante, Tim. ¿cómo afectará todo esto a nuestras vidas? Preguntas cruciales que nos invitan a seguir investigando. Y a mantenernos informados sobre este tema que, sin duda, seguirá dando de qué hablar. Sin duda. Ahora bien, el video menciona algunas medidas concretas que China está considerando para proteger su economía. Ajá. Se habla de un cambio en su política monetaria. Sí. Algo sobre una postura de política monetaria apropiadamente flexible. Interesante. Y un apalancamiento fiscal más proactivo. Ah, ¿Podrías explicarnos qué significa esto en términos más sencillos? claro que sí. Básicamente, China está dispuesta a inyectar más dinero en su economía Ya veo. y a aumentar su deuda para contrarrestar el impacto de los aranceles. Es como si estuvieran apretando el acelerador para no perder velocidad. Exactamente. Entiendo. Sí. Pero aumentar la deuda siempre conlleva riesgos, ¿verdad? Pero, ¿Qué medidas específicas podrían tomar para lograr ese estímulo económico sin poner en peligro su estabilidad financiera? pues, el video menciona algunas posibilidades, Cuéntame. como la emisión de bonos especiales fuera del presupuesto Ajá. o permitir que los gobiernos locales lo hagan. Interesante. También se habla de un mayor enfoque en el consumo interno, Tiene sentido. la fabricación de alta tecnología Claro. y la contención de riesgos. Parece que China está dispuesta
a jugar sus mejores cartas para enfrentar este desafío. Sí, Pero, ¿será suficiente para contrarrestar la agresiva estrategia de Trump? esa es la gran pregunta. Y solo el tiempo nos dará la respuesta. Así es. Lo que sí sabemos es que estamos ante un escenario económico complejo e incierto, Muy complejo. donde cada decisión puede tener consecuencias a nivel global. Efectivamente. Y hablando de decisiones arriesgadas. Sí, El video también menciona que Trump está considerando aranceles de hasta el 60% sobre productos chinos. Sí, lo recuerdo. Es una cifra descomunal que sin duda generaría una gran incertidumbre en el mercado. Totalmente. ¿Cómo podría reaccionar China ante una medida tan drástica? Bueno, el video analiza algunas de las opciones que China podría tener sobre la mesa. Por ejemplo, Podrían devaluar su moneda, el yuan. para hacer sus exportaciones más competitivas. Exacto. Tiene sentido. O también podrían imponer aranceles de represalia a productos estadounidenses. Lo que podría desencadenar una verdadera guerra comercial a gran escala. Sí. Una guerra comercial a gran escala. Las consecuencias serían devastadoras para todos. Sin duda. ¿Crees que Trump realmente estaría dispuesto a llegar tan lejos? Es difícil saberlo. ¿O se trata de una simple estrategia de presión para obtener concesiones por parte de China? El video cita a Larry Hu, ¿Quién es Larry Hu? economista jefe de China de Macquarie, Ajá. que afirma que China está preparada para hacer lo que sea necesario para alcanzar el objetivo de PIB, O sea, que no se van a quedar de brazos cruzados. pero lo harán de forma reactiva. Es decir, Esperarán a ver qué hace Trump antes de tomar una decisión. entiendo. Entonces, estamos en una especie de punto muerto, Sí. con ambas potencias jugando al póker con la economía mundial como apuesta. Exactamente. Y mientras tanto, la incertidumbre y la tensión siguen creciendo. Sin duda. Y hablando de incertidumbre, Sí. el video también menciona que los aranceles de Trump ya están teniendo un impacto tangible en los consumidores estadounidenses. Cierto. ¿Qué nos dice al respecto? Pues destaca que los aranceles se traducen en precios más altos para los consumidores. Claro. Las empresas que importan productos de China se ven obligadas a aumentar sus precios para compensar el costo de los aranceles. Y ese costo termina recayendo en el bolsillo de los estadounidenses. Exacto. Es decir, que los consumidores son los que terminan pagando la factura de esta guerra comercial. Así es. ¿Hay alguna estimación de cuánto han aumentado los precios debido a los aranceles? El video menciona que hasta marzo de 2024, los aranceles de la guerra comercial han generado más de $200.000 millones en ingresos adicionales para el gobierno. 200.000 millones de dólares. Eso es una barbaridad. Y esto se traduce en un aumento de la recaudación de impuestos de entre $200 a $300 por hogar estadounidense al año. Esa cifra no suena tan alarmante a primera vista, ¿No? pero es realmente representativa del costo real para los hogares. El video advierte que no. Esta cifra no refleja el costo real, ¿Y por qué no? porque no considera la disminución de ingresos a medida que los aranceles reducen la producción, Ya veo. ni la pérdida de opciones de consumo a medida que la gente se ve obligada a comprar productos más caros o de menor calidad debido a los aranceles. Entiendo. Es decir, que el impacto en los hogares es más complejo de lo que parece a simple vista. Mucho más complejo. Y esto nos lleva a un debate fundamental. Ajá. ¿Son los aranceles una herramienta efectiva para proteger la economía de un país? Esa es la pregunta del millón. ¿O terminan haciendo más daño que bien? El video menciona que hay un consenso generalizado entre los economistas. ¿Y cuál es ese consenso? El libre comercio aumenta la producción y los ingresos económicos. Mientras que las barreras comerciales, como los aranceles, los reducen. Exacto. Y para respaldar esta afirmación, el video cita evidencia histórica, Ajá. que demuestra que los aranceles aumentan los precios y reducen la cantidad de bienes y servicios disponibles para las empresas y los consumidores. Efectivamente. Y esto a su vez conduce a Menores ingresos menos empleo. y menor producción económica. Es un círculo vicioso que puede tener consecuencias devastadoras para un país. Totalmente. Es como si al intentar proteger una parte de la economía con aranceles, Se terminara debilitando el conjunto. Exacto. ¿Cuáles son los mecanismos específicos por los que los aranceles pueden afectar la producción estadounidense? Bueno, el video describe varios mecanismos. Cuéntame. Por ejemplo, los aranceles pueden transferirse a los productores y consumidores en forma de precios más altos, Claro. aumentando el costo de las piezas y los materiales. Lo que encarece los bienes que utilizan estos insumos Exacto. y reduce la producción del sector privado. Afectando los ingresos tanto de los propietarios del capital como de los trabajadores. Es como una reacción en cadena que se extiende por toda la economía. Efectivamente.
Y además, el video menciona que el aumento de los precios al consumo debido a los aranceles reduce el valor del ingreso, Sí. tanto del trabajo como del capital. Al reducirse el rendimiento del trabajo y del capital, los estadounidenses se sienten menos motivados a trabajar e invertir. Lo que a su vez conduce a una menor producción. Es decir, que los aranceles no solo aumentan los precios, sino que también desincentivan la inversión y el trabajo, desincentivan. lo que a la larga perjudica el crecimiento económico. Efectivamente. ¿Hay algún otro factor que debamos tener en cuenta al analizar el impacto de los aranceles? Sí, el video menciona el valor del dólar. El dólar, claro. Explica que el dólar estadounidense podría apreciarse en respuesta a los aranceles. Apreciarse, ¿eso es bueno o malo? Bueno, esto podría compensar el aumento de precios para los consumidores estadounidenses, Eso suena bien. pero también dificultaría a los exportadores la venta de sus productos en el mercado mundial. Reduciendo sus ingresos. Exacto. Entiendo. Si el dólar se fortalece demasiado, los productos estadounidenses se vuelven más caros en el extranjero, Sí. lo que perjudica a las empresas exportadoras. Y, en última instancia, a la economía del país. Precisamente. Y esto nos lleva a una conclusión fundamental. Dime. Los aranceles tienen un impacto mucho más complejo y amplio de lo que podría parecer a simple vista. Mucho más complejo. Mucho más complejo. Para ilustrar este punto, el video nos presenta dos escenarios hipotéticos. El primero plantea un arancel universal del 20% Sí. sobre todas las importaciones. Un arancel universal. Eso sí que es drástico. ¿Cuáles serían las consecuencias según el video? Pues según el video, este escenario reduciría la producción económica a largo plazo en un 1.3%, Entiendo. incluso antes de considerar posibles represalias por parte de otros países. O sea que el impacto sería significativo incluso sin tener en cuenta la reacción de otros países. Exacto. ¿Y qué nos dice el segundo escenario? El segundo escenario se centra en aranceles más específicos, un 50% adicional sobre productos chinos. Llegando al 60% que mencionamos antes. Sí. Además de un 25% sobre productos de Canadá y México. Y un 10% sobre otras importaciones chinas. Es una escalada considerable en comparación al primer escenario. ¿Qué impacto tendría esta combinación de aranceles en la economía estadounidense? En este caso, la producción económica a largo plazo se reduciría en un 0.4%. También antes de considerar las represalias. Es interesante notar que, aunque los aranceles son más altos en este escenario, el impacto general en la producción es menor que en el escenario del arancel universal. Cierto. Es un dato curioso. ¿A qué se debe esa diferencia? Podría ser que los aranceles específicos, al estar más focalizados, generan un impacto menor en la economía en general. Es una posibilidad que vale la pena explorar. El video no profundiza en las razones detrás de esta diferencia, No. pero sin duda plantea la pregunta de si los aranceles universales son realmente más efectivos que los aranceles específicos. O si simplemente generan un mayor daño colateral. Un tema para reflexionar. Y hablando de impacto económico, el video también analiza cómo los aranceles afectarían los ingresos fiscales. En el primer escenario, con el arancel universal del 20%, Sí. se estima que los ingresos fiscales federales aumentarían en 3.8 billones de dólares. Entre 2025 y 2034. Es una cantidad enorme. Parecería que los aranceles, al menos en este caso, serían una fuente importante de ingresos para el gobierno. Cierto. Pero hay que tener en cuenta que el segundo escenario, Ajá. con aranceles más específicos y agresivos, No. generaría una cantidad considerablemente menor. ¿Cuánto menor? 1.2 billones de dólares en ingresos fiscales durante el mismo periodo. Es interesante que, a pesar de ser aranceles más altos, generarían menos ingresos fiscales. Sí. Podría ser que al afectar la producción económica de manera más focalizada, Ajá. también se reducen las transacciones comerciales, Sí, por eso. los ingresos fiscales, Es una hipótesis interesante que el video no explora directamente. pero que sin duda invita a la reflexión. Totalmente. Y es que, como hemos visto, Sí. el impacto de los aranceles no se limita a un solo sector de la economía, No, sino que se extiende a través de una compleja red de interconexiones. exactamente. Totalmente de acuerdo. Y hablando de interconexiones, No podemos olvidar el impacto de los aranceles en los hogares estadounidenses. Claro. El video menciona que hasta marzo de 2024, Ajá. los aranceles de la guerra comercial generaron más de 200.000 millones de dólares en ingresos adicionales para el gobierno. Sí. ¿Cómo se traduce esto al bolsillo de los estadounidenses? Según el video, esto equivale a un aumento en la recaudación de impuestos de entre 200 a 300 dólares por hogar estadounidense al año. Esa cifra no suena tan alarmante a primera vista. No.
pero es realmente representativa del costo real para los hogares. El video advierte que esta cifra no refleja el costo real, Ah, porque no considera la disminución de ingresos a medida que los aranceles reducen la producción, ya veo. ni la pérdida de opciones de consumo a medida que la gente se ve obligada a comprar productos más caros o de menor calidad debido a los aranceles. Entiendo. Es decir, que el impacto en los hogares es más complejo de lo que parece a simple vista. Mucho más. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Son los aranceles una herramienta efectiva para proteger la economía de un país? Esa es la gran pregunta. ¿O terminan haciendo más daño que bien? El video menciona que existe un consenso generalizado entre los economistas. ¿Y cuál es ese consenso? El libre comercio aumenta la producción y los ingresos económicos. Mientras que las barreras comerciales, como los aranceles, los reducen. Exactamente. Y no se trata solo de una teoría. La evidencia histórica lo respalda. Cierto. De hecho, el video señala que la evidencia histórica muestra que los aranceles aumentan los precios y reducen la cantidad de bienes y servicios disponibles para las empresas y los consumidores estadounidenses. Efectivamente. Y esto conduce a menores ingresos, menos empleo y menor producción económica, Es un círculo vicioso. que puede tener consecuencias devastadoras para un país. Totalmente. Entonces, al intentar proteger una parte de la economía con aranceles. Se termina debilitando el conjunto. Es una paradoja interesante. ¿Cuáles son los mecanismos específicos por los que los aranceles pueden afectar la producción estadounidense? Bueno, el video describe varios mecanismos. Ajá. Por ejemplo, los aranceles pueden transferirse a los productores y consumidores en forma de precios más altos, Claro. aumentando el costo de las piezas y los materiales. Lo que encarece los bienes que utilizan estos insumos Exacto. y reduce la producción del sector privado. Afectando los ingresos tanto de los propietarios del capital como de los trabajadores. Es como una reacción en cadena que se extiende por toda la economía. Efectivamente. Además, el video menciona que el aumento de los precios al consumo debido a los aranceles reduce el valor del ingreso, Sí. tanto del trabajo como del capital. Al reducirse el rendimiento del trabajo y del capital. Ajá. Los estadounidenses se sienten menos motivados a trabajar e invertir. Lo que a su vez conduce a una menor producción. Exacto. Es decir, que los aranceles no solo aumentan los precios, Sino que también desincentivan la inversión y el trabajo. Desincentivan. A la larga perjudica el crecimiento económico. Efectivamente, ¿eh? ¿Hay algún otro factor que debamos tener en cuenta al analizar el impacto de los aranceles? Sí, el video menciona el valor del dólar. El dólar, claro. Explica que el dólar estadounidense podría apreciarse en respuesta a los aranceles. Apreciarse. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, esto podría compensar el aumento de precios para los consumidores estadounidenses. Ah, eso suena bien. Pero también dificultaría a los exportadores la venta de sus productos en el mercado mundial. Reduciendo sus ingresos. Exacto. Entiendo. Si el dólar se fortalece demasiado, los productos estadounidenses se vuelven más caros en el extranjero. Lo que perjudica a las empresas exportadoras. Y en última instancia, a la economía del país. Precisamente. Y esto nos lleva a una conclusión fundamental. Los aranceles tienen un impacto mucho más complejo y amplio de lo que podría parecer a simple vista. Para comprender realmente sus consecuencias, es necesario analizar no solo su efecto directo en los precios, sino también su impacto en la producción, el empleo, la inversión y el valor del dólar. Absolutamente. El video nos presenta un panorama bastante complejo. Pero también nos da mucho en qué pensar. ¿Cuáles serían las consecuencias a largo plazo de una guerra comercial a gran escala? ¿Existen alternativas a los aranceles para proteger la economía de un país? ¿Cómo podemos, como ciudadanos, informarnos y participar en este debate tan crucial? Son preguntas importantes que nos invitan a seguir investigando y a mantenernos informados sobre este tema tan complejo. El video que hemos analizado nos ofrece un punto de partida, pero es fundamental que vayamos más allá y exploremos diferentes perspectivas, analicemos datos y formemos nuestra propia opinión. Totalmente de acuerdo. Y hablando de explorar diferentes perspectivas. El video también menciona varios estudios que han analizado las consecuencias de los aranceles de la guerra comercial en la economía estadounidense. Ajá. Y los resultados de estos estudios son bastante reveladores. Sí. Por ejemplo, un análisis realizado por los economistas Chad Bown y Lydia Cox reveló que las pérdidas de empleo por los aranceles del acero superan a las ganancias de empleo. Es decir, que los aranceles no están protegiendo los empleos estadounidenses. Como argumenta Trump. Exacto. Y otro estudio, Ajá. realizado por economistas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Sí. advirtió que la intención de la administración Trump de utilizar aranceles para reducir el déficit comercial Sí. en realidad podría tener el efecto contrario. ¿Cómo es eso posible?
¿Podrías explicarnos un poco más sobre este estudio? Claro que sí. El estudio sugiere que los aranceles podrían reducir tanto las importaciones como las exportaciones estadounidenses, Ajá. con poco o ningún cambio en el déficit comercial. Es decir, que la estrategia de Trump podría ser contraproducente. En lugar de reducir el déficit comercial, Ah, podría terminar aumentándolo. o en el mejor de los casos, Sí, manteniéndolo igual. exactamente. Y hay otro estudio, Sí. realizado por Pablo Fogelbaum Ajá. y otros economistas de la Oficina Nacional de Investigación Económica, Sí. que descubrió que los aranceles de la guerra comercial no redujeron los precios de importación de los productos chinos antes de los aranceles. Cierto. ¿Y eso qué significa? ¿Acaso los aranceles no tenían como objetivo hacer que los productos chinos fueran más caros para los consumidores estadounidenses? Ese era el objetivo. Pero este estudio demuestra que no se logró. Los importadores estadounidenses terminaron absorbiendo todo el costo de los aranceles en forma de precios más altos. Es decir, que los aranceles no lograron su objetivo de hacer que los productos chinos fueran más caros para los consumidores estadounidenses. En cambio, perjudicaron a los importadores. Que habían reducido sus márgenes de ganancia. Exactamente. Y el video también menciona un estudio del Fondo Monetario Internacional, Sí. que utilizó una serie de modelos de equilibrio general Ah, para estimar los efectos de un aumento del 25% en los aranceles, sobre todo el comercio entre China y Estados Unidos. cierto. Un aumento del 25% de los aranceles. Sí, Eso sí que sería una escalada de la guerra comercial. totalmente. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Todos los modelos predijeron que unos aranceles más altos supondrían importantes pérdidas económicas tanto para China como para Estados Unidos. Es decir, que una guerra comercial a gran escala sería perjudicial para ambas economías. Sí. No habría ganadores, solo perdedores. Exactamente. Y el video también menciona un estudio de Alberto Caballo y sus coautores, Ajá, que descubrió que los aranceles sobre las importaciones procedentes de China sí. se trasladan casi en su totalidad a los precios de importación de Estados Unidos. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Significa que los consumidores estadounidenses están pagando la totalidad del costo de los aranceles. No necesariamente. El estudio indica que algunas empresas estadounidenses están absorbiendo los aranceles más elevados, reduciendo sus márgenes de ganancia. En lugar de trasladarlos a los consumidores. Exacto. Es decir, que algunas empresas están sacrificando sus ganancias para evitar que los precios suban demasiado. Sí. Es una estrategia arriesgada, ya que podría afectar su rentabilidad a largo plazo. Así es. Y el video también menciona un estudio de los economistas de la Reserva Federal Aaron Flynn y Justin Pierce, Ajá. que encontró un descenso neto del empleo en el sector manufacturero debido a los aranceles. Es decir, que los aranceles están teniendo el efecto contrario al que se pretendía. Sí. En lugar de proteger los empleos estadounidenses, Ajá. los están destruyendo. Exactamente. Y esto nos lleva a una conclusión importante. Los aranceles, lejos de ser una herramienta eficaz para proteger la economía, pueden tener consecuencias negativas a corto y largo plazo. Sin duda, el video nos ha presentado un panorama bastante complejo sobre el impacto de los aranceles, pero también ha abierto un debate crucial. ¿Existen alternativas a los aranceles para proteger la economía de un país? ¿Cuáles son las estrategias que podrían implementar los gobiernos para fomentar el crecimiento económico sin recurrir a medidas proteccionistas? Son preguntas importantes que requieren un análisis profundo y una discusión abierta. El video nos ha dado un punto de partida, pero es fundamental que vayamos más allá y exploremos diferentes perspectivas, analicemos datos y formemos nuestra propia opinión. Totalmente de acuerdo. Y hablando de explorar diferentes perspectivas, el video también menciona un punto interesante. La administración Biden ha intentado modificar los aranceles sobre el acero y el aluminio mediante sistemas de contingentes arancelarios. Ajá. ¿Podrías explicarnos cómo funcionan estos sistemas? Claro que sí. Básicamente, se establecen límites a la cantidad de acero y aluminio que se puede importar sin pagar aranceles. Las importaciones que superen esos límites sí estarían sujetas a aranceles. Entiendo. Es como una forma de controlar el flujo de importaciones sin recurrir a aranceles generalizados. Pero ¿es realmente una solución efectiva? El video advierte que estos sistemas de contingentes arancelarios pueden conducir a precios más altos. Ya que las empresas que superen los límites de importación ¿Sí? se verán obligadas a pagar aranceles. Lo que encarecerá sus productos. Ya veo. Entonces, aunque estos sistemas puedan parecer una solución intermedia, Sí, en realidad podrían perpetuar el impacto económico negativo de los aranceles. así es. Y el video también menciona que los aranceles sobre el acero, el aluminio y sus derivados representan $20,000 millones de los $79,000 millones en aranceles basados en los valores iniciales de importación. Es una cifra considerable. ¿Y qué hay de las represalias por parte de otros países?
¿Han tenido algún impacto significativo en la economía estadounidense? El video señala que las actuales represalias contra los aranceles del acero y el aluminio afectan a productos estadounidenses por valor de más de $6.000 millones. Con un arancel total estimado de unos $16.600 millones. Es decir, que la guerra comercial está teniendo un costo significativo tanto para Estados Unidos como para sus socios comerciales. Exactamente. Y el video también analiza el impacto de los aranceles en el comercio con China. Menciona que desde que se impusieron los aranceles, las importaciones de productos chinos afectados han caído significativamente. Es lógico que al encarecerse los productos chinos, las importaciones disminuyan. Pero ¿ha tenido esto algún impacto en la balanza comercial general? El video explica que la reducción del comercio con China se ha visto compensada por un aumento del comercio con otros países. Es decir, que la guerra comercial ha provocado una redirección del comercio. Sí. Pero no ha cambiado fundamentalmente la balanza comercial general. Exactamente. Y eso nos lleva a otra pregunta importante. ¿Son los aranceles realmente la herramienta más efectiva para proteger la economía de un país? ¿O existen otras estrategias que podrían ser más beneficiosas a largo plazo? Es una pregunta que sin duda merece un análisis profundo. Y hablando de análisis, Dime. el video nos lleva de vuelta a la campaña presidencial de 2024, donde los aranceles fueron un tema candente. ¿Podrías recordarnos cuáles fueron las propuestas de Trump en ese entonces? Claro que sí. Durante la campaña, Trump propuso varios niveles de aranceles. Un arancel universal del 10 al 20% sobre todas las importaciones. Un arancel del 60% sobre las importaciones chinas. Aranceles más altos sobre los vehículos eléctricos provenientes de China. Un 25% sobre productos de Canadá y México. Y un 10% adicional sobre China. Menuda colección de aranceles. Pareciera que Trump estaba dispuesto a utilizar todas las herramientas a su disposición para proteger la economía estadounidense. ¿Qué opinan los expertos sobre estas propuestas? El video menciona que los expertos han intentado estimar el impacto económico de estas propuestas. El caso del arancel universal del 20%. Estimaron que reduciría la producción económica a largo plazo en un 1.3%. Antes de cualquier represalia extranjera. Exacto. Y hemos visto que ese tipo de medidas proteccionistas suelen tener consecuencias negativas para la economía general. ¿Y qué hay de los aranceles específicos sobre China, Canadá y México? En cuanto a los aranceles específicos sobre China, Canadá y México, los expertos estimaron que reducirían la producción económica a largo plazo en un 0.4%. También antes de cualquier represalia. Exacto. Es decir, que en ambos escenarios la economía estadounidense se vería afectada negativamente. Así es. Y el video también menciona que estos aranceles aumentarían los ingresos fiscales federales, pero a costa de un menor crecimiento económico. Es un arma de doble filo, por lo que parece. Sin duda. Y el video termina planteando una pregunta al espectador. ¿Qué pregunta? ¿Qué opinas sobre este tema? Es una pregunta que todos debemos hacernos. Después de analizar este video y toda la información que nos ha proporcionado, creo que es importante reflexionar sobre las consecuencias de la guerra comercial y buscar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. ¿Cuáles son las alternativas a los aranceles para proteger la economía de un país? ¿Cómo podemos como ciudadanos informarnos y participar en este debate tan crucial? Son preguntas importantes que requieren un análisis profundo y una discusión abierta. El video nos ha dado un punto de partida, pero es fundamental que vayamos más allá y exploremos diferentes perspectivas, analicemos datos y formemos nuestra propia opinión. Totalmente de acuerdo. Y ahora, si te parece bien, podemos pasar a la última sección del video, que se centra en el debate sobre los aranceles durante la campaña presidencial de 2024. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Entonces, volviendo a la campaña de 2024, el video nos muestra cómo el tema de los aranceles se convirtió en un punto central del debate. Trump, como ya sabemos, proponía una serie de aranceles bastante agresivos. Sí, el video destaca cómo las propuestas de Trump generaron mucha controversia. Claro. Y dividieron las opiniones. Es comprensible. Por un lado, algunos sectores veían los aranceles como una forma de proteger la industria nacional y los empleos. Claro, el clásico argumento de América primero. Exacto. Pero, como hemos visto a lo largo de este análisis, la realidad del impacto económico de los aranceles es mucho más compleja que una simple consigna política. Totalmente de acuerdo. El video nos recuerda que los economistas, en su mayoría, coinciden que los aranceles a largo plazo.
terminan perjudicando la economía en general. Aumentan los precios, reducen la oferta de bienes y servicios. Y desincentivan la inversión y el trabajo. Es decir, que al final del día, sí, los aranceles podrían terminar perjudicando a los mismos trabajadores que se supone deben proteger. Así es. Y el video también señala que los aranceles pueden generar represalias por parte de otros países. Claro. Lo que podría desencadenar una espiral descendente en la economía global. Una situación en la que todos pierden. Y volviendo a la campaña 2024, ¿qué alternativas se plantearon a la estrategia de los aranceles? Pues el video no se adentra en propuestas alternativas específicas. Ya veo. Pero sí destaca la importancia de buscar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. Tiene sentido. Se habla de la necesidad de fortalecer los acuerdos comerciales internacionales, Acá. promover la cooperación económica y fomentar el diálogo entre los países. En definitiva, se trata de buscar soluciones a largo plazo Exacto. que promuevan crecimiento económico sostenible. Y la estabilidad global. En lugar de recurrir a medidas proteccionistas que solo generan incertidumbre y conflicto. Totalmente de acuerdo. El video nos invita a reflexionar sobre la complejidad del comercio internacional y a buscar soluciones que vayan más allá de las medidas simplistas y cortoplacistas. Y creo que esa es la gran enseñanza de este análisis. Los aranceles, aunque puedan parecer una solución fácil a primera vista, Sí, en realidad son un arma de doble filo que puede tener consecuencias negativas e imprevistas. totalmente de acuerdo. Es fundamental que, como ciudadanos, nos informemos, analicemos la información de forma crítica y participemos en el debate sobre el futuro del comercio global. Sin duda, el comercio internacional es un tema que nos afecta a todos. Claro. Y es nuestra responsabilidad comprender sus implicaciones y contribuir a la búsqueda de soluciones que beneficien a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el complejo mundo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esperamos que este análisis les haya brindado información valiosa y les haya inspirado a seguir investigando este tema tan relevante. Y recuerden, mantenerse informado es el primer paso para tomar decisiones conscientes y participar en la construcción de un futuro mejor. No olviden dejar sus comentarios, darnos un me gusta si les ha gustado el video y suscribirse al canal para no perderse ningún episodio de The Deep Dive. Hasta la próxima.